Imagina esto. Es de noche. Estás en medio del mar de Galilea. Estos hombres no son novatos. Son pescadores que conocen este mar como la palma de su mano. Pero esta noche huele a muerte. El agua entra en la barca y el pánico se apodera de sus gargantas. Gritan pidiendo ayuda, creyendo que es su final. Y sin embargo, en medio del caos, hay un hombre durmiendo. No es un sueño normal, es una calma sobrenatural que desafía a la lógica. Cuando lo despiertan gritando, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?», él abre los ojos. No hay miedo en ellos, solo autoridad. Se levanta, mira la tormenta como un padre mira a un niño desobediente y pronuncia dos palabras: silencio. Calla. En ese momento el terror de los discípulos cambia. Ya no temen a la tormenta, ahora temen al hombre que está con ellos en la barca. Se preguntan con la voz temblorosa: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Esa es la pregunta que ha perseguido a la humanidad durante 2000 años. ¿Quién era realmente Jesús de Nazaret? Sabemos cómo murió, sabemos cómo resucitó. Pero ¿qué hay de los misterios que llevaron a ese momento? ¿Qué sucedió en los años de silencio, antes de que el mundo supiera su nombre? Hoy vamos a rebobinar la cinta. Vamos a entrar en la mente, el dolor y la gloria del hombre que partió la historia en dos. Bienvenidos a la verdadera historia. Antes de los milagros, antes de las multitudes y antes de la cruz, hubo silencio. Durante casi 30 años, Jesús fue invisible. Los evangelios apenas mencionan estos años. Lo llaman el carpintero. En griego, la palabra es tectón. No significa solo alguien que hace mesas. Significa un constructor, un obrero que trabaja con piedra y madera pesada. Imagina esto: el creador del universo, con las manos callosas, reparando el techo de un vecino bajo el sol abrasador de Medio Oriente. ¿Qué pensaba durante esos años? Mientras clavaba clavos en la madera, ¿sabía que un día clavos similares atravesarían sus propias manos? Los historiadores sugieren que Nazaret era un pueblo insignificante. «De Nazaret puede salir algo bueno», se burlaban en la época. Pero fue aquí, en el anonimato, donde se forjó el carácter humano del Mesías. Aprendió la paciencia, vio la injusticia de los romanos, sintió el dolor de la pobreza. Pero el tiempo del anonimato tenía fecha de caducidad. Algo estaba a punto de cambiar. Un llamado que lo llevaría desde el polvo de Nazaret hasta el río Jordán. Y finalmente, al lugar más aterrador de la tierra. «Este es mi hijo amado». Esas palabras marcaron el final de su vida privada. Pero antes de comenzar su misión, el Espíritu no lo llevó a un palacio, no lo llevó a un trono, lo llevó al desierto. 40 días, 40 noches, sin comer. ¿Alguna vez has pasado 24 horas sin comer? ¿Te duele la cabeza? ¿Te pones irritable? Ahora imagina 40 días. El cuerpo humano comienza a consumirse a sí mismo. Los músculos se atrofian. La mente empieza a jugar trucos. Las alucinaciones son inevitables. Y en ese momento de debilidad absoluta, cuando la biología humana grita por supervivencia, Él apareció. No con cuernos ni tridente. El mal es más sutil que eso. Apareció como una voz, un susurro, quizás una figura en la sombra. El diablo no atacó su fuerza, atacó su identidad. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero los líderes religiosos no podían ejecutarlo. Necesitaban a Roma. Así que lo llevaron ante Poncio Pilato. Pilato, el gobernador, vio a través de la envidia de ellos. Sabía que Jesús era inocente. Intentó liberarlo. Incluso su esposa le advirtió sobre este hombre justo. Pero Pilato era un político, no un héroe. Ante la presión de la multitud gritando «¡Crucifícalo!», se lavó las manos. Un gesto cobarde que la historia nunca ha olvidado. Entregó a un inocente a la muerte para salvar su propia carrera.
Entonces comenzó el horror físico. Antes de la cruz vino la flagelación. No debemos suavizar esto. El flagrum romano no era un simple látigo, tenía puntas de plomo y hueso diseñadas para arrancar la carne. 40 azotes menos uno. Muchos hombres morían ahí mismo en el poste de tortura. La espalda de Jesús quedó convertida en una masa sangrienta, exponiendo músculos y huesos. Y como si el dolor físico no fuera suficiente, los soldados decidieron jugar con él. Le pusieron un manto púrpura, le dieron una caña como cetro y hundieron una corona de espinas largas y duras en su cuero cabelludo. «¡Salve, rey de los judíos!», se burlaban, golpeando la corona para que las espinas se clavaran más profundo. A pesar de la pérdida masiva de sangre y el shock traumático, le obligaron a cargar su propia cruz. El camino al Gólgota, la vía dolorosa, fue un rastro de sangre y polvo. Sus fuerzas fallaron. Cayó bajo el peso del madero. Un extraño, Simón de Cirene, tuvo que ser obligado a ayudarlo. Es una imagen poderosa. Dios hecho hombre, tan debilitado que necesita la ayuda de un humano para caminar hacia su propia muerte. Llegaron al lugar de la calavera. Eran las 9 de la mañana. El sonido del martillo golpeando los clavos de hierro contra las muñecas y los pies resonó en la colina. La crucifixión es posiblemente la forma de ejecución más cruel jamás inventada. No mata rápido, mata por asfixia lenta. Para respirar, la víctima tiene que empujarse hacia arriba sobre los clavos que atraviesan sus pies, enviando un dolor insoportable a través de los nervios dañados. Es una tortura diseñada para durar días, pero algo extraño sucedió ese mediodía. No fue un eclipse normal. El cielo se oscureció por completo durante 3 horas, como si el universo mismo estuviera de luto. En medio de esa oscuridad, Jesús gritó, no por el dolor de los clavos, sino por una agonía espiritual que no podemos comprender. Elí, Elí, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, aquel que había estado eternamente conectado con el Padre, sintió el abismo de la separación al cargar con el pecado del mundo. Finalmente, sabiendo que todo estaba cumplido, susurró una palabra: Tetelestai, consumado es. No fue un gemido de derrota, fue un grito de victoria. La deuda estaba pagada. Inclinó la cabeza y entregó el espíritu. En ese preciso instante, la tierra tembló violentamente. Las rocas se partieron, y en el templo de Jerusalén, el velo sagrado, una cortina gruesa que separaba a los hombres de la presencia de Dios, se rasgó en 2, de arriba abajo. El camino estaba abierto. El centurión romano, un hombre acostumbrado a la muerte, vio cómo moría Jesús y no pudo evitar decir, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Comienza cálido, nostálgico y gentil, como en Érase una vez. Debe sonar como un cuento reconfortante. Bajaron su cuerpo inerte antes del atardecer. Lo envolvieron apresuradamente en lienzos y lo pusieron en una tumba prestada, sellada con una enorme piedra. Los enemigos de Jesús pensaron que habían ganado, pensaron que la historia había terminado, pero no sabían que la muerte acababa de cometer su error fatal, al tragar a alguien que no podía retener. El sábado pasó en silencio, pero el domingo estaba a punto de cambiarlo todo. El sábado fue el día más largo de la historia. Mientras el cuerpo de Jesús yacía frío en la tumba, sus seguidores estaban paralizados por el miedo. Se escondían detrás de puertas cerradas, esperando ser arrestados en cualquier momento. Su líder estaba muerto, su esperanza se había desvanecido.
Para ellos todo había sido una hermosa mentira que terminó en una tragedia sangrienta. Roma había ganado, la muerte había ganado, o al menos eso es lo que pensaban. Pero al amanecer del primer día de la semana, ocurrió algo que la lógica humana no puede explicar. Un grupo de mujeres fue al sepulcro para ungir el cuerpo, un último acto de respeto fúnebre. Iban preocupadas por un problema práctico: ¿quién movería la enorme piedra que sellaba la entrada? Pero al llegar, el problema había desaparecido. La piedra, esa roca de 2 toneladas, no solo estaba movida, había sido apartada violentamente. Y lo que encontraron dentro no fue un cadáver, sino un vacío que lo llenaría todo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?, les preguntaron los ángeles. No está aquí, ha resucitado. Esa frase cambió el curso del universo. La tumba estaba vacía, los lienzos estaban ahí, pero el cuerpo había desaparecido. Y pronto el Jesús que vieron morir torturado apareció ante ellos, no como un fantasma, ni como un espíritu etéreo, sino con un cuerpo físico, glorificado. Comió con ellos. Permitió que Tomás el escéptico tocara las heridas en sus manos y en su costado. Era el mismo Jesús, pero había vencido a lo único que ningún emperador, ningún filósofo y ningún científico ha podido vencer jamás: la muerte. La prueba más grande de la resurrección no es solo la tumba vacía, sino el cambio radical en sus discípulos. Unos días antes eran cobardes que huyeron para salvar su pellejo, pero después de ver al Cristo resucitado se convirtieron en leones. Se enfrentaron al imperio romano, a la persecución y a la tortura sin miedo alguno. Casi todos murieron como mártires. Nadie muere por una mentira que sabe que es falsa. Ellos lo vieron, y eso fue suficiente para dar la vida. Jesús de Nazaret no dejó libros escritos, no mandó ejércitos, no conquistó territorios políticos. Sin embargo, 2000 años después, miles de millones de personas siguen pronunciando su nombre no como una figura del pasado, sino como una presencia viva. Su mensaje de amor radical, de perdón y de sacrificio sigue siendo la fuerza más revolucionaria que el mundo ha conocido. La historia de Jesús no termina con su ascensión al cielo, continúa hoy. La pregunta que los discípulos se hicieron en la barca en medio de la tormenta sigue vigente. ¿Quién es este hombre? No puedes permanecer neutral ante él. O era un loco, o era un mentiroso, o era exactamente quien decía ser: el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Los años perdidos, el desierto, la traición, la cruz y la tumba vacía son partes de un mismo plan. Un plan para decirte que no importa cuán oscura sea tu noche, ni cuán pesada sea tu piedra, siempre hay un domingo de resurrección esperando al amanecer. Esta es la verdadera historia, y ahora que la conoces, la pregunta es: ¿qué harás tú con ella? Avanzamos en el tiempo hasta la noche más oscura de la historia. Es jueves. Jerusalén duerme, pero en un huerto de olivos llamado Getsemaní se libra una batalla mucho más violenta que la del desierto. Aquí no hay multitudes gritando hosana. Aquí solo hay silencio, sombras y un terror abrumador. Jesús sabe lo que viene. No es solo la tortura física de los romanos, que ya de por sí era espantosa. Es algo peor. Él sabe que cargará con toda la oscuridad, la culpa y la maldad de la humanidad. El peso espiritual es tan inmenso que su cuerpo comienza a colapsar. La medicina moderna llama a este fenómeno hematidrosis. Bajo un estrés extremo, los capilares se rompen y el sudor se mezcla con sangre. Imagina la escena: el Salvador del mundo, de rodillas, con el rostro bañado en sangre, rogando: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa». Es la humanidad de Jesús en su máxima expresión. No quiere sufrir, tiene miedo,
pero su obediencia es más fuerte que su instinto de supervivencia. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mientras él agoniza, sus amigos más cercanos duermen, incapaces de soportar la vigilia. Jesús está completamente solo. Entonces, el silencio se rompe. Se escuchan pasos, se ven antorchas parpadeantes entre los olivos. El sonido de armaduras romanas y espadas desenvainadas rompe la paz del jardín. Y al frente de la turba no viene un monstruo, ni un soldado desconocido. Viene un amigo, Judas Iscariote. La traición más famosa de la historia no se consumó con un golpe, sino con un beso. Un gesto de afecto convertido en una arma mortal. ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre?, pregunta Jesús. No hay odio en su voz, solo una tristeza infinita. En ese instante, el caos se desata. Los discípulos huyen despavoridos. Pedro, que juró morir por él, desaparece en la oscuridad. Jesús se deja atar. Podría haber llamado a 12 legiones de ángeles para destruir el mundo entero en un segundo, pero no lo hace. Se entrega, porque sabe que para ganar la guerra, primero debe perder la batalla. Lo arrastran hacia la ciudad, hacia un juicio ilegal, hacia los golpes y las burlas. La noche de la traición ha terminado. El día del sacrificio ha comenzado. Y lo que sucederá en las próximas horas será tan brutal que el sol mismo se negará a brillar. Lo que siguió al arresto no fue un juicio, fue una farsa. En medio de la noche, violando todas las leyes judías de la época, Jesús fue arrastrado ante el Sanedrín. Imagina la escena: antorchas parpadeantes, rostros contorsionados por la ira y testigos falsos contradiciéndose unos a otros. El sumo sacerdote, desesperado por una condena, le hace la pregunta definitiva: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús, que había guardado silencio ante los insultos, responde con una verdad que retumba como un trueno: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Esa frase fue su sentencia. Rasgaron sus vestiduras, lo escupieron. El creador del universo, humillado por sus propias criaturas. Mira la trampa. Sí eres. La duda. Jesús tenía hambre, un hambre mortal. Tenía el poder. Podría haber convertido todo el desierto en un banquete. ¿Por qué no? Porque usar su poder para sí mismo sería negar su misión de sacrificio. Jesús respondió no con un rayo, sino con la Escritura. No solo de pan vivirá el hombre. Primer asalto, victoria, pero el enemigo no se rinde fácilmente. La segunda prueba fue el orgullo. Tírate abajo, que los ángeles te salven, que todos vean tu poder. Imagina la tentación, mostrarle al mundo quién eres realmente, sin sufrimiento, sin cruz, un Mesías de espectáculo. Pero Jesús sabía que el camino a la gloria no era un salto al vacío, sino una subida al Calvario. No tentarás al Señor tu Dios. Y finalmente, la oferta definitiva: poder. Todo esto te daré si postrado me adoras. El diablo le ofreció a Jesús el mundo sin la cruz. Le ofreció la corona sin los clavos. Era un atajo. Jesús vio los reinos, vio a Roma, vio la historia futura. Podría haberlo tomado todo en ese instante, pero miró a la sombra y dijo: vete, Satanás. El desierto fue el campo de entrenamiento. Allí Jesús derrotó la tentación de ser un héroe egoísta para convertirse en el Salvador sufriente. Salió del desierto no como un carpintero, sino como un guerrero listo para la batalla. Pero la verdadera guerra apenas comenzaba, y su próxima parada traería algo que nadie esperaba: un desafío directo a la muerte misma. Tras salir del desierto, la fama de Jesús se extendió como pólvora. Los ciegos veían, los cojos caminaban y los demonios huían ante su voz. Pero había un enemigo al que todavía no había enfrentado directamente: la muerte.
y para enfrentarla, eligió el escenario más doloroso posible, la pérdida de su mejor amigo. En una pequeña aldea llamada Betania, Lázaro, a quien Jesús amaba profundamente, cayó gravemente enfermo. Sus hermanas enviaron un mensaje urgente, esperando que el maestro corriera a salvarlo. Pero aquí sucede lo impensable. Jesús no corre. Se queda donde está 2 días más. Para la mente humana esto parece crueldad. ¿Por qué esperar? Cuando finalmente decide ir, ya es demasiado tarde. Lázaro ha muerto. Al llegar a Betania, el ambiente es denso, cargado de luto y desesperación. Lázaro lleva 4 días en la tumba. En el clima de Judea eso significa una cosa: la descomposición ha comenzado. Marta, la hermana del difunto, corre hacia Jesús con una frase que mezcla fe y reproche. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Es el grito de todos nosotros cuando sufrimos. ¿Dónde estabas, Dios? Pero Jesús hace algo que nadie esperaba. Frente a la tumba, viendo el dolor de sus amigos, el Hijo de Dios se rompe. Jesús lloró. No lloró porque fuera impotente, sino porque odiaba lo que la muerte le hacía a su creación. Entonces ordena quitar la piedra. Marta le advierte: «Señor, ya huele mal». Pero la autoridad divina no teme a la corrupción de la carne. Jesús grita con voz potente: «Lázaro, sal fuera». Y lo imposible sucede. El hombre que estaba podrido, envuelto en vendas mortuorias, sale caminando torpemente hacia la luz. Este no fue simplemente un truco de magia, fue una declaración de guerra. Jesús acababa de firmar su propia sentencia de muerte. Los líderes religiosos, aterrorizados por este poder, decidieron en ese momento que Jesús debía morir. El escenario estaba listo para la batalla final.